Gracias por cada uno de ustedes, miembros aquí de la Iglesia Local Vida Nueva, porque sin duda ha sido un año intenso, ha sido un año de grandes oportunidades, de grandes retos, de muchos desafíos en cuanto a nuestra fe, por las pruebas, por las dificultades, por las enfermedades y por todo lo que ha acontecido en ella. Sin duda son propósitos de Dios para enriquecer nuestras vidas. Gracias por cada uno de ustedes porque contribuyeron a que esta iglesia siga caminando, porque nos han dado chamba y nos siguen dando chamba y eso es muy bueno. No nos hace estar ociosos. Y todo esto en un marco en el que Dios quiere que su iglesia crezca, que su iglesia sea próspera. Y precisamente es el tema que nos ocupa el día de hoy, una vida próspera. Sin duda tú y yo, cada vez que estemos por estas fechas, la primera frase que se nos llega a la mente cuando queremos felicitar a alguien, cuando se aproxima el año nuevo, es Feliz Navidad y próspero año nuevo. Se ha hecho una frase ya mecánica, se ha hecho una frase ya preestablecida, que muchas veces no nos detenemos a pensar qué realmente le estamos deseando a esa persona. Que son buenas intenciones sin duda alguna, porque no creo que cada uno de nosotros lo haga con un mal propósito. Pero, ¿qué hay detrás de esa vida próspera? Imagínense esta escena, ustedes con su familia deseándose prosperidad. Yo creo que es sano y es correcto. Ahora imagínense esta escena, la fiesta de Navidad entre narcotraficantes, deseándose prosperidad. Que Dios te prospere y te guarde de la policía, que Dios te prospere y te dé más secuestros. ¿Sería correcto desearles prosperidad? Entonces, muchas veces la prosperidad está en función de dónde estamos, quiénes somos y qué hacemos. Y es ahí donde tenemos que meditar un poco acerca de esta palabra prosperidad, que está tan desgastada y está tan desvirtuada que inclusive hay iglesias que predican la prosperidad como un método místico, como un método mágico en el que Dios debe de estar de nuestro lado y bajo nuestros propósitos para que nos dé bendición. Utilizan a Dios como un amuleto, como un Aladín, como un Santa Claus, que debe de proveerles por la bonita cara de ellos. Eso es una blasfemia contra la soberanía de Dios. Y en ese aspecto es que tenemos que tener mucha claridad sobre lo que es una vida próspera. Y la tercera epístola de Juan, vamos a leerla, la tercera epístola de Juan nos da la enseñanza correcta acerca de la vida próspera. Vamos a leer tercera de Juan, la cual nada más tiene un capítulo. De repente esas cartas se esconden, están casi hasta el final del Nuevo Testamento, ¿sí? Y la voy a leer yo en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. El anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quiere hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabemos que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te saludan. Aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá.
a cada uno en particular. Esta es la tercera epístola del apóstol Juan, que hay un poco de diferencia si fue al final de su vida que le escribió o fue el Apocalipsis, pero prácticamente fue a finales del primer siglo que fue escrita esta carta, la cual se considera una carta personal dirigida al hermano Gallo. Él era el gallo de Juan, ¿verdad? Era el gallo con doble L. Bien, ¿qué quiere decirle Juan enfáticamente? Y aquí es donde vamos a detenernos para ver cuál es nuestro texto base de esta predicación. Tercera de Juan, en el versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esta es la Reina Valera. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Hay tres deseos del apóstol Juan a su amado hermano Gallo. Y la primera de ellas es que seas prosperado en todas las cosas. Y ahorita vamos a ver cuáles son todas las cosas. Que tengas salud física, y prospera tu alma. Esta es la base de la felicitación y del anhelo y el deseo del apóstol Juan hacia el hermano Gallo, y esta es la base de lo que vamos a hablar hoy. Estas tres áreas, de alguna manera, son buenos deseos del apóstol Juan para Gallo, pero que también de alguna manera deben de formar parte de la conciencia en nosotros de cómo quiere Dios que tú y yo seamos prosperados. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que seas prosperado en todas las cosas. La pregunta es, ¿qué son todas las cosas? Todo, en todo tenemos que ser prosperado. Normalmente esta palabra de todo lo tomamos como si fuera una vida totalmente correcta o totalmente recta. Tú y yo sabemos que tenemos fallas, tú y yo sabemos que hay cosas que no concuerdan con la voluntad de Dios o con los mandamientos de Dios. Es ahí que debemos de ver un poco el contexto, y precisamente basándonos en los versículos 3 al 6 de esa misma epístola, vemos cuáles son todas estas cosas. Dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio ¿de qué? De tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican, no que saben la verdad, que practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. ¿Cuál era el contexto de la vida de Gallo? Fidelidad, servicio, amor. ¿Ustedes creen que no hay un deseo de que sea prosperado? ¿Sí? Entonces, el deseo de Juan tiene un contexto, porque tiene que conocer la vida de este Gallo para desearle lo que quiere desearle. Y de esta manera es correcto desearle prosperidad. ¿Por qué? Porque él está sirviendo a Dios y se nota, y se ve. No tan solo de palabras, de hechos. Entonces es correcto que el apóstol Juan le desee prosperidad al hermano Gallo. Y es aquí precisamente donde debemos de notar algo. La prosperidad tiene dos condiciones. Tiene dos condiciones la prosperidad. Número uno, que sea la voluntad de Dios. Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículos 10 al 16. Primera de Crónicas 29, versículos 10 al 16. Y el contexto es el rey David hablando a Israel para la edificación del templo. Dice así desde el versículo 10. Dice: entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea.
Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu nombre tributamos alabanza. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te damos y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo, todo es tuyo. Entonces, ¿de quién es la facultad de prosperar? Es de Dios. Este salmo es clarísimo respecto a quién es dueño de todo. Dios tiene facultad para dar y Dios tiene facultad para quitar, porque todo, absolutamente todo es de Él. Entonces, está en su mano el dar, así como está en su mano quitar. Y ahorita vamos a ver que esta es una condición que no podemos cambiar. Esta condición no es negociable. Esta condición es única porque es Dios el único dueño de todo esto. Eclesiastés 5:19. Vamos a Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19 dice de la siguiente manera. Dice, además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ella y tomar su parte y disfrutar de sus avanes, pues esto es don de Dios. ¿Ok? Entonces, debe de quedarnos claro que solamente la facultad para poder prosperar a alguien la tiene Dios. Esto no está en contradicción con lo que leyó el pastor Héctor, ¿verdad? Al principio, que los impíos prosperaban, ¿ok? Ese es otro negocio. Aquí estamos hablando de la facultad que tiene Dios para prosperar a sus hijos, a su pueblo. Entonces, en este sentido, debemos de tener claro que Dios prospera a quien Él quiere. A quien Él quiere. Ahora, la pregunta es, ¿y quién es ese quién? ¿Sí? ¿Estaré yo acaso en esos planes? ¿Sí? ¿Seré yo de los elegidos? Vamos a ver quién puede ser prosperado. La obediencia y o responsabilidad personal. Esta es la otra parte de las condiciones para la prosperidad. Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8, que muchos hasta de memoria se lo saben, pero vamos a leerlos para no equivocarnos. Dice Josué 1:8. Dice, Nueva Versión Internacional, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Como consecuencia de esto dice, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, ¿se dan cuenta que hay condición para ser próspero? ¿Cuál es lo primero que nos dice Josué? Conoce cuáles son los requerimientos de Dios. En tu ley, medita, dice, de día y de noche. No solo de día, también de noche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí encontrarás
quién es Dios, cómo te cuida, qué es lo que quiere de ti. Este es un prerequisito para ser prosperado, porque dice, y así prosperarás y tendrás éxito. ¿Ok? Vamos al Salmo 1. Salmo 1. El Salmo 1 dice, del 1 al 3 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto, y sus hojas jamás se marchitarán. Todo cuanto hace, prosperará. ¿Concuerda con lo que nos dice Josué? Fíjense, y aquí ya el salmista le añade algo más. No tan solo medita de día y de noche en la palabra, no anda con los malos, no tiene malas amistades, no se junta con los escarnecedores, no se junta con los impíos. ¿Por qué? Porque la influencia de los impíos nos lleva a cometer cosas que no son agradables al Señor. Entonces, ya hay otra condicionante. No tan solo es meditar como si fuera un requisito mecánico. Bueno, ya leí de día y de noche, ahora sí, Señor, échale. No. Hay un contexto. Hay un contexto, ¿por qué? Porque somos una vida integral. Una vida integral en cuanto a que todas las áreas de nuestra vida, deben estar bajo el mismo contexto, en obediencia a Dios. Porque hay quienes creen que los negocios son aparte, mi trabajo es aparte, mi familia es aparte, y no, todo está bajo el escrutinio de Dios. ¿Ok? Proverbios 28:13, vamos a Proverbios 28:13. Y ahora vamos a ver la contraparte, ¿por qué no se prospera? Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará el perdón. ¿Qué detiene la prosperidad? El pecado. El pecado detiene la prosperidad. Yo recuerdo que una ocasión un amigo me decía que tenía problemas financieros, que cada vez iba de mal en peor en el aspecto de sus finanzas personales, estaba endeudado pues con todo mundo. Yo temía que me pidiera prestado, ¿verdad? Por el contexto que me está dando. Pero finalmente él me decía que estaba un poco desesperado por la situación que estaba viviendo, que no había algo que hiciera la cual le saliera bien. Y bueno, pues mi pregunta fue, ¿qué crees que está pasando en tu vida para que no encuentres salida a todos estos problemas que tienes? Pues no sé, dice, no sé, la verdad es que yo no lo sé, pues creo que en mi vida voy bien. Estamos hablando entre creyentes. Creo que mi vida va bien y todo ello, pero pues ¿sabes qué? Hace como un año, pues adulteré. Cayó en pecado sexual. Le dije, y basándome en este proverbio, ¿ya lo confesaste y te apartaste? Es que me cuesta mucho trabajo. Lo que yo quiero decir es que Dios no puede prosperar cuando sus hijos andan en pecado. Dios no puede prosperar cuando sus hijos andan en pecado. Y no quiero que se nos quede en mente que prosperar estamos únicamente hablando de cuestiones monetarias, de cuestiones de dinero, ¿sí? En la vida cristiana, la prosperidad no tan solo se nota en lo material, en el gozo, en la satisfacción, en la gratitud, ¿sí? En el que mi vida espiritual va en ascenso, porque se nota. Se nota cuando alguien va su vida en ascenso, así como se nota cuando alguien está retrocediendo. Entonces, en ese sentido, la prosperidad de la que estamos hablando está cubriendo todas las áreas del cristiano. En este caso particular que les estoy comentando, eran las finanzas personales de este hermano.
Y yo creo que Dios le estaba tocando ese punto, precisamente para que él reaccionara. Hermanos, el pecado detiene la bendición de Dios. Y esto es muy lógico. Esto es muy lógico. ¿Ustedes le darían recompensa a su hijo que se porta mal? Si ustedes dan una orden y el hijo desobedece, ¿lo premian? Si ustedes instruyen al hijo, pero él hace lo malo, ¿le dan gratificación por eso? Si lo hacen, ustedes son los injustos. O yo. ¿Por qué? Porque estamos premiando el pecado. Y la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley y dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces, en ese sentido podemos ver que la prosperidad tiene dos condiciones: que sea de Dios, que sea su voluntad, pero también es responsabilidad de nosotros andar en los caminos de Dios. Como les repetía, la reunión de narcotraficantes. ¿Cómo puedo yo desearle, aunque sea mi familiar, aunque no sea creyente, a alguien, Dios te bendiga cuando sé que está en adulterio? Yo no puedo hacer eso, porque es como darle el premio al hijo desobediente. Es como cuando nos ponen a sufrir en los velorios, ¿verdad? El que murió es un incrédulo y nos dicen unas palabras. ¿Qué puedo decir de un incrédulo que acaba de morir? Mi pensamiento es que está en el infierno. Pero por educación no se lo puedo decir a los dolientes en ese momento. Pero tampoco puedo darles una falsa esperanza. ¿Pasó a mejor vida? No, no pasó a mejor vida. Pasó una peor vida. Entonces, ¿ven cómo de alguna manera nosotros mismos nos complicamos la existencia cuando no vemos el contexto de acuerdo a lo que Dios dice? Entonces, en ese sentido, la prosperidad en todo está en el contexto de cada quien. ¿Quieres que Dios te prospere? En primer lugar, busca si es su voluntad, y su voluntad está en función de nuestra obediencia. ¿Somos obedientes a sus mandatos? ¿Somos obedientes a sus mandamientos? ¿Estamos en su voluntad? ¿No hay pecado en nuestra vida? Cuando cumplamos esas situaciones, si Dios quiere, nos prospera. Porque aún cumpliéndolo, puede ser que Dios no quiera prosperarnos. Son designios de Él. ¿Ok? Y es ahí donde debemos de estar conscientes que es su soberana voluntad. Luego dice, la voluntad de Dios está claramente expresada en su palabra y nos da ejemplos de la responsabilidad del hombre. Y es aquí donde vamos a ver un poco cuál es nuestra responsabilidad. Conocemos que Dios quiere bendecirnos, pero también Dios quiere que seamos responsables. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un donadie. ¿Quieres prosperar en tu trabajo? Trabaja. ¿Quieres aspirar a un puesto mejor? Trabaja. ¿Quieres tener un ascenso en tu salario y todo ello? Trabaja. Si quieres que te den un ascenso por tu linda cara, pues a lo mejor sí. Pero quién sabe. ¿Sí? Si quieres que te den un ascenso por lambiscón, pues también. Si quieres que te den un ascenso por influencia, pues también. Pero será de Dios. ¿Qué se fija Dios? La diligencia. Y ahorita vamos a ver qué es diligente. Proverbios 12:27. El indolente no asa su presa. Pero fíjense, hermanos, subrayen este versículo. Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. La posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Vivimos un mundo en que cada vez se aplica la ley del mínimo esfuerzo. Entre menos haga y más gane, mejor. Entre más tenga con el menor esfuerzo y menos me desgaste, mejor. Y desgraciadamente esta es la filosofía que están adquiriendo los jóvenes. Fíjense que en la empresa está pasando un fenómeno muy feo. Los trabajadores tienen la oportunidad y el derecho de meter a sus hijos a trabajar.
siempre y cuando cumplan exámenes y muchas cosas que el sindicato les pide. Pero estas nuevas generaciones están entrando peor que sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres ya les dieron todas las mañas para que cuando lleguen, antes de trabajar ya exijan. Y desgraciadamente, estas nuevas generaciones ya traen en mente que como salí del TEC, debo de tener una gerencia, un auto, una secretaria y mi Mac para hacer todos mis proyectos. No basta la preparación, no basta la preparación. No basta la licenciatura, el maestría, doctorado, el inglés, el francés, el hebreo, no basta. El carácter es una fuente importante de riqueza en el hombre, hombre y mujer. Por eso dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Primera de Timoteo 4:15, Pablo expresándose de Timoteo, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Ok? ¿Qué es la diligencia? Diligencia, invertir mi tiempo y energía para desempeñar los trabajos que se me asignen. Esa es diligencia. Y este es un rasgo de carácter que no todos poseemos, tristemente. ¿Cuál es lo contrario a la diligencia? Negligencia, flojera, pereza. Y no tan solo esto es característica de los jóvenes, también de los adultos, también de los ancianos. Hay gente que ya por tener mucha edad, piensan que ya quieren que les sirvan en todo. Y ya no quieren servir. Haber precioso del hombre es la diligencia. Entonces, en ese sentido, una característica natural en la que Dios se puede fijar en nosotros es que seamos diligentes, diligentes en el trabajo, diligentes en casa, diligentes en la iglesia, diligentes en el vecindario. En todo debemos ser diligentes. Un ejemplo de diligencia fue José el soñador. Era un hombre que no estaba quieto. Y a donde quiera que iba, él se ponía a trabajar. ¿Y saben qué? No recibió lo justo, pero al final Dios le hizo justicia, porque Dios lo prosperó y llegó a ser el tercero en la nación, el segundo. El tercero fue Daniel, que es otro ejemplo de fidelidad. Entonces, tenemos que tener conciencia de que la prosperidad no viene sola. Si es soberanía de Dios, qué bueno, pero hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos. Tenemos que empeñar nuestras energías y nuestro tiempo en lo productivo, en casa, aquí en la iglesia. Como dice Héctor, se están levantando buenos músicos, necesitamos maestros. Necesitamos igual mantenimiento local, necesitamos muchas cosas. ¿De dónde vamos a sacar la materia humana para ello? De los pastores. De todos, porque esto es para todos. Y déjenme decirles, desde niños tenemos que inculcarles la diligencia en tener limpios sus lugares allá arriba, no tirar basura, ir a la tiendita y depositar la basura en los cestos, ¿sí? Desde jóvenes hay que poner las sillas, hay que poner esto, hay que poner aquello. He visto luego que hermanas bajan bien cargadas y todos ahí con los brazos cruzados. Cuando queríamos que nuestros pies fueran como resortes, a ver, ¿en qué ayudamos? Esa debería ser nuestra mentalidad, ¿en qué ayudo? Me acuerdo que mi mamá nos decía, el acomedido en cualquier lugar es bienvenido, pero el flojonazo en cualquier lugar es despedido. Entonces debemos involucrarnos en ese aspecto, la diligencia, ¿para qué? Para que podamos ir prosperando y tener esa área de nuestra vida. Que tenga salud física. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
salud, divino tesoro, y no salud de brindis, sino de divino tesoro. Salud. Hay un dicho que está bien dicho y que todo el mundo se sabe ese dicho. Nadie... ¿Qué? Nadie... Ay, ya se me olvidó. Nadie valora lo que tiene hasta que nadie sabe lo que tiene hasta que más o menos por ahí va. ¿Ok? Hace poco ahí en el trabajo teníamos la costumbre de que le decíamos el lunch time, era un tiempo que apartábamos para ir y romper un poco el ritmo del trabajo y tener ahí un tiempo de comida. Pero agarramos la costumbre de comer pan. Entonces, ¿y quién va por el pan? ¿Y quién trajo pan? Y pan, pero la panza iba creciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, llegamos a un acuerdo. Compañeros, vamos a cambiar de hábito. Y en vez de pan, vamos a traer frutas y verduras. Nos duró como un mes la costumbre, pero llegamos a cambiarlo, ¿sí? Con esto quiero decirles que la salud es un regalo de Dios, pero también hay responsabilidad nuestra en poder cuidarla. Y durante ese tiempo del break, cuando cambiamos ese hábito, nuestra reflexión fue, la mayoría de los que están ahí conmigo somos cincuentones, se los digo por el contexto. Dijimos, si esta convicción de cambiar de hábito lo hubiéramos tenido hace 30 años, seríamos varitas de nardo. Pero ahora somos cintura de jícama, ¿verdad? El Señor guarda nuestros cuerpos previniéndonos. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Cuidarme es parte de mi santidad en el aspecto físico, porque aquí involucra inmoralidad sexual. La gran peste de nuestros tiempos son las enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad sexual. Y no tenemos que, dejemos un poco la inocencia, hermanos. Las estadísticas son terribles. Ahora dicen que el promedio de edad de los jóvenes para tener relaciones sexuales son los 12 años. 12 años. ¿Y ustedes creen que traen la cultura de la prevención? Entonces, desde jóvenes ya andan adquiriendo enfermedades sexuales. Cosa que es impensable que debería de estar sucediendo en esos niños. Pero está sucediendo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos y con nosotros mismos. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, a controlar su propio cuerpo. Dios nos da el poder de controlarnos a nosotros mismos. Por ahí los estudiosos, los grandes genios de la sexualidad dicen que no es posible controlarse. Entonces dale rienda suelta a la sexualidad. Hablando de pornografía, hablando de masturbación. ¿Por qué? Porque se vuelven locos si no lo hacen. Tienen que sacar la energía que traen. Contrario a lo que dice Dios, que podemos controlarnos a nosotros mismos. De hecho, un fruto del Espíritu es el dominio propio. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto debemos de saber dominar nuestro propio cuerpo y no como los paganos que lo utilizan para cosas que no son agradables. El Señor también nos sigue previniendo. Proverbios 23, 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué significará poner cuchillo a tu garganta? Si tienes gran apetito, modérate, que en estos tiempos moderarse está en chino, ¿sí? El promedio de kilos que sube alguien
En las fiestas Guadalupe Reyes es de 3 a 8 kilos. ¿Sí? De 3 a 8 kilos. Imagínense la cantidad de trabajo que le estamos proveyendo a nuestro cuerpo para que deseche todo ello. Entonces, parte del dominio propio es la moderación a la hora de comer. Uno de los grandes pecados en los romanos, según narra Pablo, dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. En otras versiones dice orgías, que también tiene que ver con placeres. Y dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces, muchas veces nuestro cuerpo está así. ¿Por qué? Porque así le hemos tupido, ¿verdad? Porque así le hemos entrado. Y bien dicen, somos lo que comemos, efectivamente. Y bueno, hay unas grandes teorías, unas a favor, unas en contra de cómo debemos de comer. Pero mis hermanos, sin duda parte de la gracia de Dios es proveernos de nutriólogos, es proveernos de ayuda profesional que nos puedan dar una guía muy sensata de lo que debemos de comer. Sobre todo porque cada metabolismo es diferente, cada cuerpo, cada genética es diferente. Entonces, no tomemos a la ligera esas cosas. Desde el próximo 1 de enero la dieta de la luna, ¿sí? O la dieta de las proteínas, o la dieta de la tía Chana y todo. No. Busquen ayuda profesional, porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestros cuerpos. Dice 1 Timoteo 4:8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todos, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Muchos han denostado este versículo diciendo que el ejercicio no sirve para nada, y eso no es cierto. El ejercicio dice, trae algún provecho. Comparándolo con la piedad, obviamente se queda corto. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es para esta vida, pero la piedad es para la siguiente, ¿verdad? Pero no estamos exentos del ejercicio físico, y algo de lo cual tú y yo padecemos es que no hacemos ejercicio. ¿Sí o no? Como que tenemos un imán en las pompas que hace que nos peguemos a las sillas, ¿sí? Tan fuerte que cuando decimos ejercicio es como si nos estuvieran ofendiendo. Y nos enojamos y decimos, pues ahora porque me dijiste gordo no voy. El apóstol Pablo dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Dices, yo no soy deportista. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, pero nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. El culto al cuerpo tiene sus extremos. El extremo de los griegos, que cultivaban la belleza física tremenda, ¿sí?, a tal grado que muchos de los fortachones y de las chicas voluptuosas andaban desnudos. Las justas olímpicas en los tiempos de los griegos era gente desnuda. Y no por el aspecto sexual, que nosotros luego nos vamos ahí, no, sino por la cultura física de belleza estética. Ese es un extremo malo. Es un extremo malo. Prácticamente hacen de un ídolo el cuerpo físico. Y yo creo que todos hemos visto a los farallones que van ahí con sus camisetitas así, ¿verdad? Y todos llenos de bolas por todos lados, ¿verdad? Bueno, la idea es ser prudentes y mediar. La dieta y el ejercicio es un binomio súper importante. Hermano, la Biblia está hablando de que hagamos ejercicio. Pablo dice, él mismo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. Está hablando metafóricamente, pero él está teniendo dominio sobre su cuerpo. La gran mayoría de nosotros tenemos miles de pretextos para no hacer ejercicio. Tiempo,
que no tengo un lugar cercano. En la actualidad no hay pretexto para no hacer ejercicio. Porque hasta los Xbox y todas esas cosas ya tienen rutinas para hacer zumba y todas esas rutinas que existen. Si tú no haces ejercicio, es como estar escupiendo para arriba. Porque tarde o temprano el cuerpo nos va a cobrar la factura. Mucho se ha dicho, ¿qué tipo de vejez quieres? ¿Una vejez tranquila? ¿Tranquila en función de qué? ¿De calidad de vida? Porque hay tres condiciones que difícilmente cumplimos a todo lo largo de nuestra vida. Cuando estamos jóvenes, tenemos tiempo, tenemos salud, pero no tenemos dinero. Cuando nos casamos, tenemos dinero, tenemos salud, pero no tenemos tiempo. Cuando nos jubilamos, tenemos tiempo, tenemos dinero, pero no tenemos salud. ¿Qué hay que hacer para tener las tres cosas? Pues una vida equilibrada, una vida equilibrada. Hermanos, propónganse en verdad, y por experiencia se los digo, hagamos ejercicio. Y no tiene que ser un ejercicio de ponerse ponchados. Lo que hay que ponchar es la llanta, ¿sí? Esa sí la que hay que ponchar, ¿ok? Nuestra responsabilidad. Santiago 5:14, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La enfermedad tiene muchas aristas, la enfermedad tiene muchos puntos de vista que es difícil que los abarquemos todos. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que hay enfermedad. ¿Que esa enfermedad es consecuencia de algo? Puede ser. ¿Que es genética? Puede ser. ¿Que es un accidente? Puede ser. ¿Que es una prueba? Puede ser. ¿Que es una negligencia médica? Pudiera ser. Realmente no sabemos qué pueda estar causando mi enfermedad. Lo que yo sí sé es que puede haber enfermedad en mi cuerpo. Y si hay enfermedad en mi cuerpo, yo tengo que ser responsable de esa enfermedad en mi cuerpo. Lo peor que puedo hacer es echar culpas a otros, que a lo mejor las tienen, sí, pero finalmente yo soy el enfermo. ¿Qué tengo que hacer? Santiago 5:4 dice, vamos a orar, llama a los ancianos para que lo unjan con aceite y oren por él. El aceite no es un símbolo, no es algo mágico, no es algo que porque ya le echemos aceite, no. Es un símbolo que aquí nos lo da, nos lo expresa Dios y que en algunas otras prédicas lo vamos a mencionar acerca de lo que es el aceite. Entonces, en ese aspecto, nuestra responsabilidad es pedirle a Dios ayuda en enfermedad, porque muchas veces ni la ciencia médica sabe bien a bien qué está sucediendo con nosotros. Pero si la ciencia médica sabe bien qué hacer, tenemos que cambiar un poco de hábitos, y este versículo lo tomemos con reservas, ¿sí? No sigas bebiendo solo agua, tomo también un poco de vino, tranquilos, un poco de vino, tranquilos. A causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Aquí el apóstol Pablo le está haciendo una recomendación a Timoteo, porque bueno, históricamente se ha visto que no era muy potable el agua que bebían en esos tiempos. Y el vino, pues como era fruto de la vid, de alguna manera pues compensaba un poco lo insalubre del agua. Lo que aquí vemos es el cuidado que debemos de tener cuando estamos enfermos. Hay quienes dicen, hermano, estoy enfermo, ora por mí, ¿qué tienes? Gripa. Mejor vete a tu casa. Descansa, reposa, tómate un tecito y cosas por el estilo. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos. En una ocasión llegó una señora toda nerviosa, toda angustiada. ¿Qué le pasa, señora? No, es que para no hacerles el cuento largo, ella estaba enferma de bipolaridad y otras cosas asociadas a eso. ¿Y ya fue al doctor o al profesionista? Sí. ¿Y qué le recetó? Pues esto. ¿Y ya se las tomó? No, es que yo sé que Cristo me va a salvar. Está bien, confía en Cristo, pero sea responsable de lo que le está diciendo el doctor. Tristemente, hay sectas, hay iglesias que creen que la sanidad divina es, porque es obligación de Dios,
porque es una promesa y se basan en Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades, pero las sacan de todo contexto, ¿sí? Que porque ellos tienen mucha fe. O sea, por eso les digo que la enfermedad tiene muchas aristas. Pero si somos bíblicos tenemos que ver que Pablo no fue sanado de su enfermedad. Él supo vivir con su enfermedad y estar agradecido con Dios. Cristo no sanó a todos los enfermos. Entonces, debemos de ser muy cautos en cuanto a estas doctrinas. Pero esto no nos quita nuestra responsabilidad. Si tú estás enfermo del estómago, hermano, tómate algo para el estómago. No digas, no, yo soy bien macho y Dios me va a aguantar. No. Si tú tienes algo en el que te lo ha recetado, lo peor que puedes hacer es no cumplir con esos medicamentos. Es más, cuando vamos al doctor y nos dice, ¿hizo lo que le indiqué? No, adiós. Eso deberían ser los doctores, adiós. Porque eso no está cumpliendo con lo que le estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, sí tenemos responsabilidad de nosotros. Dieta, ejercicio, y si tú sabes que eres diabético, que eres hipertenso, que eres hipoglucémico, que estás loco, cosas por el estilo, ¿sí? Tu responsabilidad es depender de Dios y orar a Él para ver si es su voluntad, que Él puede sanarnos sin duda alguna, pero no nos va a quitar nuestra responsabilidad de cuidarte, no comer cosas dulces. Si eres diabético, si eres hipertenso, bájale a la sal, y todas esas cosas que nos recomiendan, haríamos bien en detenernos a analizarlas. Prospera tu alma. Dios nos ha dejado su palabra para ayudarnos a ser mejores. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que todo siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber qué Dios quiere de ti? ¿Quieres saber qué Dios quiere hacer contigo? Lee la Biblia. No la andes preguntando por ahí, ¿qué Dios querrá hacer conmigo? Si luego ni siquiera nosotros sabemos qué quiere hacer con nosotros. ¿Quiere hacer contigo? Pues no lo sé. No se la preguntes a un chamán, no se la preguntes a los que la semana que entra van a salir como hormigas. Los que dicen que 2015 es el año del dragón o del año del conejo. Más bien es el año del conejo y de todo eso, ¿eh? ¿Sí? Todas esas patrañas, todas esas falsedades no hacen otra cosa más que burlarse de nosotros. Y probablemente estar abriendo puertas que no deberíamos estar abriendo. Si quieres conocer la voluntad de Dios, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pastor Héctor, le voy a pedir que lea Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. ¿Cuál es el punto central de Romanos? La transformación del creyente. Tú y yo tenemos escrito en nuestro corazón y en nuestra mente muchísimas enseñanzas. Desde que nacemos hasta ahorita estamos llenos de información. Información buena, no tan buena, mala, malísima. Pero esa información nos hace hacer acciones, nos hace reaccionar, nos hace hablar. ¿Qué tan buena es esa información que tú tienes en tu mente? Tenemos que medirla a la luz de lo que dice Dios. Y Romanos 2:1 y 2 apunta a nuestra responsabilidad. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Para que yo me pueda renovar en mi entendimiento, tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer de Él. Y no hay otro camino más que estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia.
Esa es la manera en que voy a prosperar mi alma. ¿Quiero conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Qué Dios quiere de mí? Lee la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lee la Biblia. ¿Dios quiere que me case? Lee la Biblia. ¿Ah? Entonces, todos estos aspectos forman parte de la prosperidad en mi alma. Y fíjense cómo lo expresa el apóstol Juan hacia el hermano Gallo. Así como prospera tu alma. Se está dirigiendo a la responsabilidad de Gallo. No le está diciendo que Dios te prospere en tu alma, no. Tú eres responsable de tu propia prosperidad en tu psique, como lo traduce en el griego, en tu mente, en tu corazón. Tú eres el responsable. Y el conocimiento de Dios no viene ni por ósmosis ni por transmisión genética. Viene por estudiar la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo. ¿Somos diligentes en estudiar la palabra o somos negligentes? Y es ahí lo que va a hacer la diferencia en cuanto al contexto de prosperidad que podamos pedir. Nuestra responsabilidad, Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, ¿se escribió para qué? Para enseñarnos. ¿Ustedes creen que es de gratis la vida de David, la vida de Salomón, la vida de Moisés? No. Es para que lo que ellos hicieron, las decisiones que tomaron, lo que ellos eran, sea una experiencia de vida para nosotros. E imitemos lo bueno y desechamos lo malo. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo el consejo de Dios, decía el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios está en su palabra. Está en su palabra. Y es nuestra responsabilidad ir a ella. Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los apóstoles le decían al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y el Señor les predicaba, y el Señor les enseñaba. La fe aumenta en la medida en que nosotros escuchamos el consejo de Dios. Porque aquí encontramos la base de nuestra esperanza, el fundamento de nuestra fe, los principios doctrinales básicos y avanzados para nuestro andar diario. ¿Y dónde escuchamos la palabra de Dios? Pues hay muchas fuentes, pero una de ellas y principal es la iglesia. Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Una fuente muy importante de aumentar nuestra fe, de prosperar nuestra alma, es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no solo es el mensaje, lo cual es muy importante. También viene la relación de unos con otros. El hecho de yo participar en ministrar la vida de otro hermano que está pasando por alguna necesidad. En identificar esas necesidades en hermanos para ir y ayudarles. Es la manera en que nos ministramos unos a otros. Estando en casa, difícilmente puedo ejercitar el unos a los otros. Si mi fuente de edificación es la televisión, pues solo que edifique a la televisión, ¿verdad? O el internet o el radio. Hermanos, los tiempos de estar en las cuevas metidos ya pasaron. El estar encerrados en monasterios y todo eso, eso no es de cristianos. Hierro con hierro se aguza. Y la manera en que podemos crecer y edificarnos es estar en comunión y en comunión unos con otros y en comunidad. Dios no quiere llaneros solitarios. ¿Cómo pudimos enviar a Elda a Indonesia? La iglesia. No yo, no el pastor Héctor, la iglesia. ¿Cómo podemos enviar a los Jara a España? La iglesia. Los unos a los otros. Y esa es la manera en que tú y yo estamos siendo instruidos a tomar nuestra responsabilidad. Conclusión.
Desear prosperidad es un buen anhelo, pero debemos estar conscientes que ser prosperado depende de la voluntad de Dios y viene junto, y nuestra obediencia y o responsabilidad a sus mandamientos. Esa es la esencia que le está diciendo el apóstol Juan al hermano Gallo. Y como consecuencia, esa es la edificación que Dios está queriendo para nosotros. Deseamos bien y prosperidad unos a otros, que cada quien analice su contexto. Si hay pecado, se está deteniendo la prosperidad. Si estás acorde a lo que Dios dice, sin duda es un buen anhelo, que Dios traiga prosperidad a nuestras vidas. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Dice la Escritura que Dios tiene pensamientos de bien para sus hijos y no de mal. Pero también Dios quiere que seamos reflexivos y entendamos que si algo impide que Dios bendiga a sus hijos, en primer lugar, como lo vimos en Proverbios 28, es el pecado. El pecado en cualquier manifestación: orgullo, vanidad, flojera, apatía, negligencia, amargura, decepción, falta de perdón, falta de ir y ponerme a cuentas con alguien, ¿sí? Todo eso pudiera estar deteniendo, y digo pudiera porque no lo sé, pudiera estar deteniendo la bendición de Dios. Algo que alienta la bendición de Dios, si Él quiere prosperarnos, es como dijo Juan, y vamos a repetirlo. Les voy a pedir que su Biblia la abran. En Tercera de Juan, y con esto cerramos la parte que corresponde a la responsabilidad del creyente. Dice Tercera de Juan en el versículo 4, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. O la versión Reina Valera dice que andan en la verdad. Practicar la verdad y andar en la verdad es muy diferente a solamente conocer la verdad. Entonces, ¿Dios quiere prosperarnos, quiere bendecirnos? Probablemente sí, pero en la medida en que practiquemos la verdad y andemos en la verdad. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque estamos en los albores de terminar un año más, un ciclo más en nuestra vida. Y gracias porque nos das la oportunidad, probablemente, tal vez, de hacernos partícipes de un año más, Señor, si tú quieres. Un año más, 2015, en el que queremos que tu iglesia, Padre, sea prosperada en todos los aspectos, principalmente, Padre, en la prosperidad espiritual, en la que todos nos hagamos responsables de nosotros mismos, de andar en la verdad y practicar la verdad. Que 2015 sea un año en el que se caracterice que cada uno de nosotros podamos andar en la verdad, podamos practicar la verdad para que sea evidente a todo mundo, y todo mundo crea, Señor, si no te conoce, de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Padre, pues deseamos que tú nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre estos principios que tú nos has dado, Señor, de que tú anhelas prosperarnos, pero si algo lo detiene es el pecado, Señor. Y tú no cederás hasta que lo confesemos y nos apartemos, Señor. Padre, ayúdanos a ser fuertes y valientes para realmente confrontarnos a nosotros mismos y saber que si hay pecado en nuestra vida, cualquier pecado, Señor, no puede haber bendición tuya, Señor. Ayúdanos a confesarlo, Señor, ayúdanos a ser valientes y confesarlo, cualquiera que sean las consecuencias que tengamos que vivir, Señor. Porque muchas veces tememos a las consecuencias, pero no te tememos a ti, Señor. Deberíamos de temerte a ti y no temer a las consecuencias, porque muchas veces las consecuencias son cosas naturales por nuestra desobediencia, Señor.
Pero ayúdanos a ser fuertes, Padre, y a confesar nuestros pecados y a alejarnos de ellos, Señor, y a andar en la verdad y practicar la verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que te conocen y que sin duda quieren andar en la verdad. Rogamos porque, Padre, tú dirijas sus pensamientos, dirijas sus acciones para darte la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si gustan sentarse, muchas gracias de corazón.